Buenas tardes con todos. Antes de la conferencia vamos a presentar a nuestro auspiciante. Desde ASOCEM UNL es un honor poder contar con la presencia de uno de nuestros auspiciantes. Se trata de Primal Language. En su representación tenemos el día de hoy el placer de contar con la participación del gerente de expansión internacional, Sebastián de la Horra, que nos hablará un poco más acerca de esta excelente empresa. Muy buenas tardes, Valis, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Un gusto participar de este evento. Y bueno, les tengo una presentación con varias novedades, varias cosas muy interesantes que estamos desarrollando ahora en Primal. Resumido en puntos, les voy a comentar sobre el objetivo, la propuesta de valor, los convenios que tenemos para pasantías y para experiencias en Estados Unidos. Le vamos a hablar también sobre el proyecto también que tenemos de realidad virtual mixta, que es un tipo de entrenamiento en 3 idiomas que se puede hacer a través del computador celular o con la herramienta virtual del Oculus Quest, que es de estos lentes de realidad virtual. Entonces, le vamos a hacer un resumen de todos estos puntos en esta presentación, pero antes quiero colocarles un testimonio de una estudiante de Ecuador que les va a comentar acá en el video que ha sido para ella tener clases con Primal Languages. ¿Ok? Les comparto el video primero y arrancamos con la presentación. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Roberta Cedeño, actualmente soy la presidenta de ASOCEM UG y les quería comentar que yo estudio inglés con Primal Language. Primal cuenta con 2 plataformas, una plataforma en la cual hemos aprendido gramática y otra plataforma en la que hemos aprendido terminología médica. También nos ha brindado la oportunidad de recibir clases para la correcta interpretación de artículos científicos. Con respecto a sus docentes, puedo decir que todos son muy pacientes y muy didácticos en el momento de dar sus clases, lo cual ha hecho muy ameno el aprendizaje. Incluso contamos con docentes hablantes nativos, lo cual nos ha ayudado a desarrollar nuestra confianza en el momento de hablar en inglés. Con ellos hemos practicado la simulación de una consulta médica, entre otras cosas. Yo he experimentado ya muchos de los beneficios que tiene Primal para los estudiantes y te quiero invitar a que juntos conozcamos los nuevos beneficios que trae para este 2022. Ok, les comparto la presentación ahora. Y bueno, Primal Languages es un centro de estudio especializado en la enseñanza de inglés médico. Es el programa más antiguo que tenemos en la empresa, que tiene más de 10 años. Empezó en el 2010 y lo hemos desarrollado con el perfil de los médicos y estudiantes de medicina, tanto en la flexibilidad de los horarios, la posibilidad de recuperar las clases de manera grabada y, lógicamente, la estructura del programa. ¿De qué se trata esto? Vas a encontrar justamente lo que necesitas como estudiante de medicina. Dominar la terminología de inglés médico, poder hacer trabajos en inglés con temas médicos, poder traducir artículos científicos y comprender la literatura científica. Aprender también, vas a desarrollar la habilidad de atender pacientes extranjeros y practicar realmente con extranjeros, profesores de Estados Unidos, y tener clases de medicina con doctores que tienen experiencia internacional. Entonces, es un curso súper completo donde ustedes van a tener un aprendizaje muy direccionado y, lógicamente, aquellos que ya manejan un buen inglés pueden hacer el curso de manera más especializada y solamente con alumnos que hablan inglés, pero con terminología médica. En el caso que tú tengas un inglés más básico, no hay ningún inconveniente. Puedes también tomar el curso, en este caso vas a desarrollarlo de manera más gradual, un poco más de mezcla con español, pero no queda en ningún punto a desear con respecto al intermedio. Todos empiezan y estudian las mismas unidades, la diferencia es el nivel de inglés que tiene el grupo, nada más, ¿ya? Hoy contamos con estas 3 modalidades. En inglés son 2 para los alumnos que están con un nivel de inglés un poco más básico o que no han tenido mucha práctica últimamente. Tenemos un programa para los alumnos que ya manejan bien inglés, para que desarrollen la parte técnica. Y en el caso de portugués también
contamos con un programa especializado. La diferencia es que no todo el mundo estudia portugués como el caso de inglés, por lo tanto, tú estudias primero el portugués general y luego pasas a hacer la parte técnica. Casos de éxito tenemos por toda América Latina, aquí les separé algunos. Si quieren conocer más casos de éxito, tendrían que seguirnos en la página de Instagram. Por ahí siempre estamos subiendo estos testimonios, tanto los videos como los que les pasé al inicio con la presidenta de ASOCEM UGE, de Universidad de Guayaquil, como también tenemos de estudiantes de otros países de América Latina, incluyendo Brasil, les digo porque Brasil lógicamente tiene el idioma portugués, pero también tenemos alumnos de ese país. Aquí tenemos a la doctora especialista, Natalie Vanegas, de Colombia, Medellín. Tenemos desde médicos especialistas hasta lógicamente estudiantes de los primeros años. Aquí tenemos a Shirley Moreno, que es estudiante de medicina en Ecuador, lo mismo Jorge Silva en Perú. Y les dejo acá dos testimonios más cortos sobre experiencia de estudiantes de Primal. Hola, soy Sarita Fernández, médico residente de oftalmología en el Hospital Hipólito Unanue, en Lima, Perú. Estoy tomando el curso English for Doctors de Primal Languages y ha superado mis expectativas porque tan solo en 3 meses he aprendido mucho vocabulario médico. I also have practiced a lot my speaking and pronunciation skills. If you want to learn too, come to Primal. Hola, mi nombre es María Fernanda Fernández Fernández, soy estudiante de la carrera de Medicina Humana en Perú. La experiencia con Primal Languages ha sido extraordinaria desde que comenzó. Uno de los beneficios más grandes que te ofrece es que aprendes inglés especializado en el área médica, y esto es muy importante, ya que en lo personal me ha permitido entender cada vez más artículos u otros textos en inglés que son vitales para estar actualizados hoy en día. Asimismo, conoces también otras realidades. Actualmente tengo compañeros que son de diferentes partes del mundo y podemos hablar en inglés sobre cómo es el sistema de salud en sus países. Muchas gracias, Primal Languages. Hola. Bien, en el caso del programa dirigido a estudiantes y profesores de la salud, tiene una modalidad virtual, asincrónica. Todas las clases son en vivo. Vas a tener directamente el contacto con los profesores, con los norteamericanos y con los médicos. Y el programa consta de 2 etapas. La primera dura 10 meses, es un poquito más larga, ya que se incluyen 23 unidades con algunas actividades también de redacción de trabajos de medicina, por eso es un poquito más larga. Tiene doble certificación, una certificación de inglés regular y una certificación de inglés médico. En el caso de la segunda etapa, dura apenas 8 meses, y esta segunda etapa también cuenta con 30 unidades, solo que son un poco más cortas. En este momento también el alumno ya cuenta con un nivel de inglés mucho mejor, y también al final del periodo de 8 meses cuentas con una doble certificación, una de inglés médico internacional y una de inglés regular. Las unidades que va a ver el estudiante son todas de medicina. No es solamente esto el programa, esto es una parte, digamos que 50% del programa. Vas a estudiar the human body, medical equipment in the hospital, diagnosis, anatomy, surgery, mental health, dentistry, English for nursing, routine checkups, English for EMTs, elderly care y otras unidades como ustedes las pueden ver acá. Además de esto, van a tener más de 40 ejemplos de atención al paciente, diversos artículos científicos, clases de medicina en inglés, preparaciones para el USMLE, van a ver la modalidad de STEPS con bancos de preguntas. Para aquellos que tengan esa intención de aprender sobre el examen para ejercer medicina en Estados Unidos, ya van a tener ese entrenamiento desde las primeras etapas, ¿ya? En el caso que pasen, completen la primera etapa y se certifiquen, está la segunda etapa, son separadas. En el caso de la segunda etapa son unidades más técnicas. Tenemos aquí Human Anatomy, Blood, Bodily Functions, Bones and Joints, Cancer and Tumors, Disorders and Conditions, Hormones and Glands, Inflammation and Infection, Medical Science, Medical Tools y otras unidades también, como les digo, más técnicas. Ambas etapas tienen su certificación separadamente. Con el programa vas a tener la oportunidad, primero, de desarrollar el inglés de manera conversacional con la metodología Comprehensible Input. Pueden verificar en YouTube de qué se trata. Hay varios videos que explican la metodología. Luego tenemos las clases en tiempo real, virtuales. Participan estudiantes de todo el Ecuador, también estudiantes de México,
Brasil, Chile, Perú, Colombia, Honduras, Guatemala, en fin. Por eso es que es totalmente virtual. Para certificarte tienes que trabajar dentro de la plataforma interactiva especializada que te da justamente la certificación a base de ejercicios que se corrigen automáticamente en un 70% y 30% manual. En lo que son libros, no manejamos libros, lo que reduce mucho los costos del programa. En este caso te instalamos un software, te lo enviamos, lo bajas y con eso vas a poder de manera autodidacta prepararte para las clases y revisar también después con ejercicios, actividades con respuestas automáticas. Cada etapa tiene 2 certificaciones, lo vuelvo a decir. Van a tener clases también de medicina en inglés, así como las clases que tenías en la universidad, pero en inglés, ¿ya? Con nuestros doctores. Eso te va a permitir revisar contenidos o adelantar contenidos en la universidad. Tendrás la oportunidad también de ver el modelo de cómo se atiende un paciente en Estados Unidos, con diferentes tipos de atención, desde generales hasta atenciones especializadas. Lo bueno es que la práctica es con nativos. Entonces tú vas a practicar con pacientes norteamericanos desde ya. No es como que te va a tomar de sorpresa o estás acostumbrado o acostumbrada con un acento más regional y de repente toca un nativo y por ahí no consigues entender. No, aquí practicas siempre con nativos. Y tenemos varios profesores de Estados Unidos. Entonces vas a practicar con profesores jóvenes, profesores ya más señores, profesoras también. O sea, hay bastantes candidatos que tú puedes practicar como si fueran pacientes. Y también tenemos las clases grabadas disponibles en una plataforma privada. O sea, en el caso que no puedas recuperar en horarios disponibles, también tienes la posibilidad de revisar con la grabación. Tendrán clases semanalmente de traducción de artículos científicos, algo que es fundamental en la carrera del médico si quieres estar actualizado. O sea, en Primal tú vas a tener esa capacidad de traducir artículos con facilidad porque en la práctica es que se desarrolla esa habilidad. Cada grupo tiene hasta 3 tutores. Vas a tener un profesor de inglés bilingüe, un profesor nativo norteamericano para las prácticas de atención al paciente y un médico que va a dar la parte más técnica, las clases de medicina en inglés y las clases de terminología. Y lo que les colocaba también dentro de todo es conocer el examen para ejercer medicina en Estados Unidos, que son los conocidos STEPS, o el examen del USMLE, donde muchos alumnos saben lo que es, pero no conocen el examen, o muchos no tienen la menor idea de lo que es. Aquí se lo presentamos. Les hacemos varios bancos de preguntas para que vean que no es tan complicado como muchos imaginan. Y les damos las clases a partir de un equipo de médicos que ya han tenido la experiencia, que ya han hecho el examen, que ya han pasado el examen y que les pueden dar una visión mucho más directa de lo que es hacer la prueba. Aquí tenemos los costos. Antes de darle los costos de promoción que les tenemos para hoy, les queremos hablar sobre una novedad también que tenemos para el 2022. Es sobre realidad virtual mixta y cirugías reales y cirugías con maniquís que vamos a grabar y vamos a disponibilizar para los estudiantes de Primal en el segundo semestre. Los spoilers sobre este proyecto van a estar en nuestro Instagram. No sé si nos siguen en Instagram por ahí, para que nos sigan Primal Languages, y ahí ustedes se van a enterar un poco más de los detalles. Con respecto a esto, acá hay un modelo más o menos de cómo sería. Van a ver ángulos diferentes. Aquí lógicamente que la calidad es baja por el zoom, porque es un video de YouTube, pero lo original, la calidad es excelente y vas a poder tener la experiencia. Aquí lógicamente que tú puedes tener toda la visión periférica de la sala. Hello, welcome. Y van a poder cambiar el idioma. Si quieren ver la cirugía en inglés, en español o portugués, lo pueden hacer. Hello. My name's John. We met earlier. Hello, John. One of the surgical team. So we're just going to start by... This is Debbie Jones. La gran diferencia para este video es que el médico, en lo material de Primal, va a tener una cámara que va a tener, es un dispositivo que lo usan acá. Incluso les voy a mostrar acá, no sé si me ven bien, o que voy a dejar de compartir la página acá un rato. Ok. A ver, gracias. Bien, esta es una de las cámaras que usamos en el proyecto, ¿ya? En este caso el médico la va a usar acá. Si se dan cuenta. Déjame sacar un poquito el fondo acá para que puedan de repente apreciarla mejor. Ya, ahí estamos. Estamos acá en la oficina. Ya. Creo que se puede apreciar mejor la cámara. ¿Sí? Ya.
Con esta cámara, ustedes van a tener la visión del médico cuando hace la cirugía, y lógicamente que con este dispositivo, la visión del médico es la visión que va a tener el alumno de la cirugía. Tanto si la cirugía es real como si la cirugía es con maniquís. Entonces, esto te permite tener esa primera visión. Aquí está. Gracias. Y luego vas a tener también la posibilidad de moverte dentro del ambiente, ya que tenemos un procedimiento donde vas a tener las cámaras 360 que van a grabar justamente todo el ambiente, y también te vas a poder movilizar. Además de eso, vas a tener actividades pedagógicas, o sea, en la cirugía van a haber bastantes preguntas, vas a tener los instrumentos con nombres en 3 idiomas, vas a poder, repito, asistir a la cirugía de esa manera, y vas a poder hacerlo primero desde el celular, si quieres, ya, desde el computador, pero si quieres tener una experiencia realmente diferente, una experiencia que te permita tener la sensación de estar haciendo la cirugía de una práctica real con sensores, ahí sí tendrías que tener una herramienta llamada Oculus Quest. No sé si alguno de repente lo conoce, que se usa mucho a veces para jugar videojuegos y otras actividades. Con estos Oculus que vienen con sensores, te da la sensación que estás dentro de la sala quirúrgica, y que también te va a dar la sensación del movimiento de las manos del médico. ¿Ya? Es realmente una experiencia fantástica. Este Oculus te sirve para innumerables otras cosas, no solamente lo vas a usar para esto, sino que también te sirve para jugar videojuegos, para visitar ciudades en el mundo entero, para diferentes tipos de modalidades. Y lo bueno es que el costo de este Quest, que ustedes lo pueden adquirir en Ecuador, o sea, hay tiendas que lo venden en Ecuador. Nosotros en Primo vamos a intentar repartirlos a un precio más bajo del mercado, porque vamos a intentar obtener bastantes óculos de para intentar que el precio sea mejor para el estudiante. Pero en el caso que ustedes lo quieran comprar en Ecuador o en Estados Unidos, lógicamente en Estados Unidos tiene un costo mejor, pero en Ecuador creo que el precio promedio está en $400 por ese tipo de aparatos. Usted me dice, ay, $400, pero te gastas $1,200 en un celular. Entonces, en un aparato como este que te va a permitir practicar con cirugías en diferentes idiomas, con una modalidad súper, digamos, especializada, es un costo, yo lo considero un costo súper cómodo, y repito, depende del estudiante. Es opcional. Si tú dices, no quiero hacer esa experiencia con los sensores, yo lo veo nomás por el celular o por el computador, normal. O sea, no vas a dejar de tener acceso a las cosas. Pero si quieres tener una accesibilidad mejor o una experiencia diferente, lógicamente con el Oculus Quest la tendrás. ¿Tá? Entonces queda opción, lógicamente, no les obligamos a los estudiantes que adquieran este curso separado, que lo compren el aparato. Le damos las dos opciones. Por lo tanto, queda a criterio de cada uno. ¿Okay? Eso sería una de las grandes novedades. Y les quería comentar acá, con respecto a costos, les pregunto, Odalis, cuéntame, ¿cuánto cuesta un curso de inglés en Ecuador, más o menos? Dígame, el precio promedio de un curso de inglés normal, ni siquiera especializado. ¿Cuánto costaría más o menos? Creo que las mensualidades serían de $35 más o menos. $35 cuesta un curso de inglés ahí en Ecuador, ¿sí? Más o menos o sea, en donde yo vivo sí, pero okay. Es especializado. Ya, perfecto. Ok, yo me basé un poco más en los precios de Quito y los precios de Guayaquil. Está entre el mínimo que vi allá era 60, 70 hasta 80, bueno, allá hasta de $120, ¿ya? A veces en otras ciudades, de repente en Loja o Manta o Cuenca, a veces pueden tener un costo más bajo, ¿no? Como tú dices, $35, $40, pero no es especializado, ¿ya? El precio de Primal es un costo, bueno, que para Guayaquil y Quito realmente es más económico. El costo nuestro es $90 mensuales, ¿ya? Pero en el caso de los estudiantes, les va a quedar básicamente el precio que tú nos dijiste ahí de un curso normal, Odalis. El descuento, si ustedes ven acá a la derecha,
de $900 tienen un descuento de 44%, que por lo tanto les queda el curso por $500 en cuotas de 50 mensual, o en un pago único de 390, que vendría a ser más o menos los $39 mensuales, pero eso es un pago único, ¿ya? Nosotros tenemos la sede de la empresa en Ecuador, en Guayaquil. Igualmente tenemos cuenta en Banco Guayaquil para los pagos, o también se puede hacer con tarjeta de crédito dependiendo cómo lo quiera hacer el alumno, ¿ya? Ahora, entiendo que muchos quieren conocer, de repente dicen, ay, me gustaría mucho ver cómo es el curso de Primal Languages, cómo funciona, cómo son las clases con los médicos, cómo es el programa. Puedo hacer una experiencia, ¿sí? Justamente los quería invitar y les voy a dejar un link acá en el chat para que los que quieran hacer una experiencia y conocer un poco más y aprovechar la promoción, porque, ojo, si te vas a la página de Primal, el precio es $900, el que está acá, ¿ya? Si quieres el descuento, te inscribes en el link, te va a llegar un mensaje del área comercial, te van a invitar a una o dos clases que tú quieras ver, y te van a dar un cupón de descuento que te va a dar este precio. Es por tiempo limitado, es solamente hasta final de abril, para que puedas entrar a los grupos de mayo. Entonces, si quieres aprovechar el descuento de 44 o hasta un 56%, hacen la inscripción en el link que les estoy enviando acá a su chat, ¿ya? Les voy a pasar acá ahora. Y, Odalis, no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, alguna consulta, para poder pasarles el link. Al parecer todo está claro. ¿Todo bien? Ya, entonces les dejo acá ahí está el link. No sé si lo están viendo, les doy un par de minutitos. Mientras les hablo sobre nuestro partnership en Estados Unidos, de qué se trata. Mientras van escuchando, les dejo el link ahí en el chat. Ahí ustedes se pueden inscribir y asistir hasta 2 clases gratuitas, una con médicos y una con profesores de inglés, y aprovechar la oferta que les damos hasta fin de abril. ¿Ok? Aprovechela. Hoy en Ecuador, no sé si conocen la red de clínicas Veris. De repente la que está en Guayaquil y Quito, es la mayor cadena de clínicas. Hoy tenemos con ellos un convenio, también con el Colegio Médico del Guayas, con la Federación y con diversas universidades en Ecuador. El descuento para los profesionales es menos, es 33%, se aprovechen que a ustedes les va a quedar con un costo súper conveniente. Y terminar la carrera de medicina con inglés, médico incluido, les abre muchas posibilidades. Dentro de las posibilidades que les queremos comentar, los vamos a citar probablemente en el mes de mayo, fin de mayo, o probablemente mediados de junio, para mostrarles el proyecto que tenemos de pasantías y experiencias que puedes hacer como estudiante de medicina y también como médico graduado. Tenemos un convenio con una red de clínicas en Nueva York, donde los estudiantes pueden hacer pasantías de 1 año. Estas pasantías son pagadas, son cargos administrativos en clínicas, y tú puedes aplicar siendo estudiante, ¿ya? Eso sí, a aquellos que tengan requisito, tienes que ser médico latinoamericano, primero, estudiante de medicina o graduado. También, como requisito, solicitar la visa de trabajo, te dan esa posibilidad. En el caso que tengas, por algún motivo, la suerte de contar ya con el pasaporte o con un visto preaprobado, eso facilita bastante el procedimiento. Y aplicas, ¿ya? Esta aplicación para nuestros alumnos no tiene ningún costo, ¿ya? Es un plus, es un beneficio, disculpen, que le damos nosotros a los estudiantes para que puedan tener esta experiencia y consigan un contrato de 1 año, y en el caso que quieran, durante el proceso y consigan aprobar algunas condiciones, pueden incluso hacer transferencia de curso, si ya están graduados, rendir el examen del USMLE para poder ejercer medicina en Estados Unidos. En fin, hay una serie de posibilidades, pero en más detalle les explicaremos en una próxima presentación, ya que son bastantes cosas. Les voy a enseñar un poquito cómo se aplica,
cuáles son las condiciones, las exigencias, las posibilidades, más o menos el costo del curso de inglés, aunque ya se los pasé, y en el caso que ustedes aprueben la entrevista, cuánto es el monto que reciben como colaboradores de estas clínicas, para que ustedes conozcan un poco más de detalle. Eso va a ser una próxima presentación que les vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, le dejé el link ahí en el chat. Aquellos que están interesados en conocer un poco más del programa, hacer dos experiencias sin compromiso, llenen sus datos y los contactaremos durante el día para poder invitarlos a una demo. Hoy en la noche, los que tengan tiempo hoy día en la noche van a poder hacer una demo a las 8 de la noche. Y también los invitamos para este sábado, para una clase con uno de nuestros médicos también. O sea, sería hoy día a la noche y el sábado también por la tarde, 2 clases modelo. ¿Ok? Listo, Dalis. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Agradecemos su presentación y por su tiempo, y los invitamos a todos los presentes a formar parte de sus programas. A continuación, tenemos la conferencia. Muy buenas tardes. Continuamos con la temática del día de hoy, referente a normas básicas del electrocardiograma. Mucho gusto con el doctor Daniel Pacheco. Hola, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a este taller. Espero que se encuentren ahí. Esto es un poco lo difícil o lo malo de la virtualidad, que no sabemos si estarán o no los asistentes. Espero que sí. Entonces vamos a conversar un poquito sobre lo que he pedido, hablar algo sobre electrocardiografía. En realidad, decir esto de manejo fácil del electrocardiograma podría no resultar tan sencillo poder hacerlo en 60 o 120 minutos. De todas formas, vamos a intentar. Entiendo que muchos de ustedes tienen alguna base sobre electrocardiografía. Tal vez otros no tanta, pero eso es entendible. Ahora bien, voy a tratar de enfocarme básicamente en eso, ¿no? En el electrocardiograma, más que en las bases fisiológicas o fisiopatológicas, porque comprendo que ustedes ya están a días de entrar al internado, entonces lo que necesitan es conocer ciertas pautas que son útiles ya en el trabajo diario hospitalario, y que en todos estos más de 10 años que he estado en los hospitales he podido ver pues algunas de las limitaciones o de dificultades que se les presenta a los internos al momento de realizar o de intentar leer o interpretar un electrocardiograma. Entonces voy a tratar de irme enfocando un poquito en aquello. Lo primero entonces que hay que reconocer es que el electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Básicamente eso, ¿no? En el corazón se produce un potencial de acción que se inicia generando en el nodo sinusal, y de ahí pasa por las vías de conducción auriculares hacia el nodo auriculoventricular, luego a las de His, fibras de Purkinje y a todo el miocardio ventricular, tanto derecho como izquierdo. Eso entonces se produce todo el tiempo. Lo que hace básicamente el electrocardiograma es, como decía, el registro de esa actividad eléctrica del corazón, ninguna otra cosa más. Cada derivación entonces es como una persona, digámoslo así, que estuviese alrededor de un objeto. Podemos poner un vehículo, por ejemplo, en el centro de un lugar y todos pararnos alrededor sentarnos alrededor del auto, desde diferente posición. Entonces, cada derivación lo que hace es registrar o en este caso observarlo al vehículo desde diferente posición. Las derivaciones que hacen registrar esa única actividad eléctrica del corazón desde diferentes lugares. Por tanto, entonces tenemos derivaciones periféricas y derivaciones precordiales. Dentro de las periféricas, como ustedes pueden ver aquí, tenemos las derivaciones bipolares, la derivación de 1, de 2 y de 3, que se forman, como bien su nombre lo dice, bipolares, 2 polos. Generalmente, en un polo, en el caso, por ejemplo, de D1, el polo negativo se encuentra en el brazo derecho y el polo positivo se encuentra en el brazo izquierdo.
Algo que deben siempre tomar en cuenta es que el registro, o sea, desde donde ve la derivación, no es desde el polo negativo, sino lo hace desde el polo positivo. Siempre va a registrar desde el polo positivo. Entonces, D1 desde donde lo ve al corazón, desde donde registra la actividad eléctrica, desde el hombro o desde el brazo izquierdo. En este caso, desde el hombro izquierdo. Porque D1 se dirige del brazo derecho, polo negativo, al brazo izquierdo, polo positivo. Entonces, lo registra, como digo, desde el hombro izquierdo. Eso es muy importante comprender para luego reconocer, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, que vi que a continuación de esta plática tendrán una charla sobre aquello. Entonces, eso es muy importante darse cuenta para entender, por ejemplo, las caras, la cara inferior, la cara lateral alta, la cara lateral baja, posterior, anterior, septal, etcétera, al momento de intentar reconocer la zona de infarto, de miocardio en un electrocardiograma. La derivación 2, la derivada 2, se compone de un polo negativo, también ubicado en el brazo derecho, y un polo positivo ubicado en la pierna izquierda. Por tanto, ¿desde dónde registra D2? Desde la pierna izquierda. Es decir, lo registra el corazón, la actividad desde abajo. Lo mismo hace D3. D3 tiene un polo negativo en el brazo izquierdo y un polo positivo en la pierna izquierda. Entonces registra el corazón, lo mismo desde abajo. Es como que alguien se sentara, ¿sí?, debajo del vehículo este que decíamos y lo mirara, se acostara y lo mirara al corazón, al vehículo boca arriba, ¿no? Entonces lo ve al corazón, lo ve al carro desde abajo. Lo mismo hace D1 y D2, lo ven al corazón desde abajo. Y por eso nos dice, la cara inferior del corazón está registrada en el electrocardiograma a partir de las derivadas de 2, de 3 y AVF, que ahorita vamos a ver. Las derivaciones periféricas unipolares tienen un solo polo. Y el otro polo es un polo, se dice indiferente, que está localizado exactamente en el corazón, ¿no? Entonces, es una derivada que no tiene un polo negativo y positivo. El otro polo está ubicado, el polo negativo está ubicado en la máquina mismo de registro electrocardiográfico. Entonces, estas unipolares tenemos la AVL, la ampliada, la derivada ampliada del lado derecho, del lado izquierdo, que es left. ¿Desde dónde registra? Lo mismo, desde el hombro izquierdo. Se dirige del hombro izquierdo hacia el corazón, o del corazón al hombro izquierdo, perdón. Entonces, el polo positivo está igual en el hombro izquierdo. Por tanto, si ustedes ya se van dando cuenta, D1 y AVL lo registran al corazón desde el hombro izquierdo. Eso es sumamente importante. A eso le llamamos nosotros las derivaciones contiguas. O sea, una derivación contigua, no continua, sino con G, contigua, son derivaciones que registran al corazón desde un mismo ángulo, desde una misma cara. AVR, que es la ampliada right, esta registra desde el hombro derecho. Lo mismo, hacia el corazón. Y AVF, F de foot, lo registra el corazón desde abajo. ¿Sí? Lo mismo, desde la pierna izquierda. Eso lo registra el corazón desde abajo. Por eso, entonces, insisto, por ejemplo, D2, D3 y AVF lo registran al corazón desde abajo. Entonces, ¿qué registran? La cara inferior del corazón. Luego tenemos las derivadas precordiales, que ustedes pueden ver acá en este otro gráfico. En estas derivadas precordiales, la ubicación, ya lo vamos a ver a continuación, pero son las derivadas B1, B2, B3, B4, B5 y B6. También se pueden hacer derivaciones derechas. Derivación 3 derecha, 4 derecha, 5 derecha, 6 derecha. Y también se pueden hacer las derivadas posteriores. 7, 8 y 9. V7, V7 y V8 y V9, que son las derivadas posteriores. Muy bien, esas son las derivaciones. En un electrocardiograma de superficie, que es lo que estamos analizando, porque recuerden que también hay electrocardiogramas intracavitarios, que se hacen a través de un cateterismo. Eso tiene muchas más derivaciones. En este caso, el electrocardiograma de superficie tiene 12 derivaciones base, y luego puede tener las derechas y también las posteriores. Por ejemplo, ahora en época de COVID, de pandemia, cuando teníamos en las terapias intensivas pacientes pronados, lo único que podíamos hacer eran las derivaciones posteriores. Hacíamos electrocardiogramas con derivaciones netamente posteriores, obviamente porque el paciente estaba boca abajo. Bueno, esto es el sistema exaxial, que es también sumamente importante para poder intentar determinar el eje. El sistema exaxial, ¿qué nos indica? D1, como ustedes vieron en el gráfico de acá, se forma en un plano completamente horizontal, del brazo derecho al brazo izquierdo. Por tanto, entonces, el plano horizontal es este, 0 grados. 0 grados. Esta es la derivada de 1. Está en 0 grados. Básicamente aquí interesaría ver dos derivadas. El D1, que está a 0 grados, y el AVF. Si ustedes regresamos a este gráfico, AVF se forma del corazón
a la pierna izquierda. Por tanto, es completamente vertical. D1 es horizontal, AVF es vertical. Entonces, aquí está, miren, a 90 grados está el AVF. ¿Qué es importante también aquí reconocer? Que todo lo que está de esta horizontal, de D1 para arriba, es negativo. Todo lo que está hacia arriba es negativo. Y de D1 lo que está hacia abajo es positivo. Entonces, a partir de 0 grados, obviamente hacia abajo será más 1, más 2, más 3, más 90, más 120, hasta llegar a más 180. Y si nos vamos hacia arriba, a partir de 0 grados, será menos 1, menos 2, menos 3, menos 30, menos 90, menos 150, menos 180. Tendrá esta distribución. Entonces, este es el sistema exaxial formado básicamente por las derivadas que observan al corazón desde diferente ángulo. Muy bien. En este otro gráfico lo que intento mostrarles es cómo se forman las derivaciones. Si ustedes pueden darse cuenta aquí, hay unas flechas que representan nada más que los vectores de despolarización del ventrículo. Es decir, cuando el potencial de acción inicia en el nodo sinusal, se genera una onda eléctrica. Esta onda eléctrica viaja por la aurícula derecha e izquierda, llega a la unión aurículo-ventricular, al nodo aurículo-ventricular, y a partir de ahí se distribuye por los ventrículos. Ustedes pueden ver esta flecha verde que se va desde el lado izquierdo del ventrículo, perdón, del tabique, hacia el ventrículo derecho. Luego, así viaja la despolarización. Y luego miren cómo esta flecha azul viaja hacia la punta del corazón, que es una zona muscularmente muy gruesa. Y luego viaja otra, la despolarización viaja hacia el ventrículo, hacia la base del ventrículo izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, primero la despolarización, una vez que llega al nodo aurículo-ventricular, viaja desde la parte izquierda del tabique hacia la derecha, luego hacia la punta del corazón y finalmente hacia la base del corazón, sobre todo de la base del ventrículo izquierdo. Esto es importante reconocer, por ejemplo, para ver cómo se forman estas derivaciones. Eso es lo que se denomina vectocardiograma. ¿Qué nos dice el vectocardiograma? El vector es una representación física del potencial de acción, nada más que eso. Entonces, por ejemplo, este vector lo único que nos indica, mientras más largo sea el vector, quiere decir que hay mucho más voltaje, Mientras más largo el vector, quiere decir que hay mucho voltaje. Por tanto, entonces, si vemos aquí, este vector verde es pequeño, quiere decir que hay poco voltaje. ¿Por qué poco voltaje? Porque el ventrículo derecho tiene menos músculo. Entonces, no se necesita tanto voltaje para despolarizar. Y en el caso del ventrículo izquierdo, se necesita más voltaje porque es un corazón que tiene un músculo bastante grueso. Y por eso los vectores son más largos. Y la punta nos indica hacia dónde se dirige esa onda de despolarización. Por tanto, en los vectores siempre la cola del vector es negativa y la cabeza del vector es positiva. Bueno, necesitaríamos algún tiempo más para poder hablar un poco más del vectocardiograma, pero realmente esta es la base. El entendimiento de esto ayuda muchísimo para poder hacer una lectura y una interpretación adecuadas del electrocardiograma. Nada más voy a mostrar esto de forma así sencilla y se los puedo más o menos indicar. Por ejemplo, si tomamos la derivación D1, por ejemplo, decíamos que D1 lo ve al corazón o registra el corazón desde el hombro izquierdo. Si lo registra el corazón desde el hombro izquierdo, fíjense que el momento que se genera la despolarización está muy lejos de este vector verde. Está muy lejos de uno del vector verde, por tanto casi ni lo registra al vector verde. Pero sí registra el vector azul. Y es un vector largo, de gran voltaje. Y como lo que registra más es la cabeza del vector, y la cabeza del vector es positiva, entonces miren en este dibujo cómo forma una R, es decir, una onda positiva, justamente porque lo que registra es esto. Registra esto. Y luego registra la cola de otros vectores, por tanto la cola es negativa, registra una muy pequeña onda negativa. Nada más como para que tengan una idea, y asumo que muchos de ustedes tendrán una idea mucho más clara al respecto. Son los mismos vectores en un corte transversal del corazón, en donde podemos ver las derivaciones precordiales más bien acá. Lo mismo, cada uno de estos vectores nos va indicando cómo se va formando estas ondas positivas y negativas gracias a este vectocardiograma. Aquí están las ondas, ¿no? ¿Cómo se forman?
hay que recordar que una deflexión, es decir, de la línea de base, cualquier movimiento, sea hacia lo positivo o hacia lo negativo, es una deflexión. Es una deflexión. Cuando la deflexión es única, se le llama onda. Cuando son varias deflexiones, por ejemplo, aquí el QRS se le llama complejo. Entonces, el complejo QRS. Entonces, porque es una unión de varias ondas. Entonces, un complejo es una unión de ondas. Una onda es una deflexión, sea para arriba, positiva, o para abajo, negativa. Y la onda P, entonces, se forma cuando se despolarizan las aurículas. Despolarización auricular, se forma la onda P. Recuerden que el electrocardiograma no registra la contracción del músculo, no registra la contracción. Lo que registra es la despolarización y la repolarización. ¿Qué hay que entender aquí, chicos? Que el corazón primero ocurre el fenómeno eléctrico y luego ocurre el fenómeno mecánico. Es decir, primero se despolariza, o sea, cambian las cargas, de positivo cambian a negativos, despolarizar. Recuerden que polarizar se refiere a cargas positivas, eso es lo polar. Entonces, despolarizar quiere decir que la membrana pierde su carga positiva y se transforma en cargas negativas. Entonces, primero el corazón se despolariza y luego ocurre el fenómeno mecánico, es decir, la contracción o la relajación del músculo. Por tanto, el electrocardiograma no registra la contracción del músculo. Eso hay que tener súper claro. Lo que registra es el fenómeno eléctrico, es decir, el cambio de polaridad del corazón. Por tanto, entonces la onda P registra no la contracción de la aurícula, registra, la onda P es la despolarización de las aurículas. La aurícula se despolariza y luego se contrae. Primero el fenómeno eléctrico, luego el fenómeno mecánico. Luego entonces luego de la onda P, si ustedes se fijan, aquí hay una onda, no hay onda, aquí hay una línea de base, está plano. Cuando hay un plano entre dos ondas, a eso se le denomina segmento. Una línea plana entre dos ondas es un segmento. Por tanto, este es el segmento PR o PQ, que está formado desde donde termina la onda P hasta donde inicia el complejo QRS. Bueno, luego está el complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos, no la contracción de los ventrículos, sino la despolarización. Luego, si se dan cuenta, viene otra línea plana, no hay onda, sería otro segmento. Este se llama el segmento ST, desde donde termina el complejo QRS hasta donde empieza la onda T. Y finalmente la onda T, que representa la repolarización ventricular. La repolarización, es decir, que la membrana se vuelve a polarizar, es decir, vuelve a tener sus cargas positivas. Entonces, para entender el registro del electrocardiograma hay que tener en cuenta el papel. El papel es un papel milimetrado. Ustedes se van a encontrar en el hospital, en los hospitales, diferentes tipos de equipos electrocardiógrafos, ¿sí? Todos estos equipos tienen distintas formas, digámoslo, longitudes del papel, más pequeño, más grande, etc. Pero al final todos los papeles lo que son es milimetrados. Es un milímetro cuadrado, ¿no? Cada cuadrado pequeño representa un milímetro. Entonces, tanto en lo vertical como en lo horizontal es 1 milímetro. Hacia arriba, lo que se va a registrar es el voltaje en lo vertical y en lo horizontal es el tiempo del electrocardiograma. Ustedes pueden ver en esta parte de acá cómo está esto ubicado, cómo está el papel. Cada milímetro en lo vertical representa 0.1 milivoltios. En lo vertical, 0.1 milivoltios, no 1 milivoltio. 1 milivoltio serían 10 de estos cuadros. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que el papel también tiene líneas gruesas. Cada 5 cuadros, cada 5 milímetros, tanto en lo vertical como en lo horizontal, hay una línea más gruesa. En lo vertical, entonces, cada cuadro pequeño representa 0.1 milivoltios. Y cada cuadro grande representaría 5 cuadros pequeños que serían 0.5 milivoltios. Por tanto, 1 milivoltio son 10 milímetros. 0.1 milivoltios es 1 milímetro, un cuadro pequeño. ¿Qué hay que tomar en cuenta, doctores? Lo que hay que tomar en cuenta es esto, que cada vez que ustedes hagan un electrocardiograma, verifiquen que la máquina esté
esté previamente calibrada en estos parámetros. Si ustedes no se fijan en esto, probablemente el electrocardiograma tenga que repetirse, porque puede ser mal interpretado. Siempre tienen que verificar en la máquina que cuando vayan a realizar el electro esté configurada a este voltaje, que por cada 10 milímetros sea 1 milivoltio. Es decir, por cada 10 cuadros pequeños sea 1 milivoltio. 10 milímetros por milivoltio. Esto tiene que verse claramente en el aparato antes de hacer un registro electrocardiográfico. Esto en cuanto a voltaje. En cuanto a tiempo, a velocidad, la velocidad a la que el papel imprime. En lo horizontal, cada cuadro pequeño representa 0.04 segundos, o lo mismo sería 40 milisegundos. Miren, esta es la velocidad, 25 milímetros por segundo. Ustedes tienen que verificar que el aparato del electrocardiograma diga velocidad 25 milímetros por segundo, voltaje 10 milímetros por milivoltio. Si no está así, entonces hay que configurarlo al electrocardiograma para que quede dentro de estos parámetros. Si no, entonces vamos a tener problemas y errores en la lectura. ¿Por qué? Porque todos los parámetros que vamos a ver a continuación son hechos siempre y cuando el electrocardiograma esté hecho a 10 milímetros por milivoltio y a 25 milímetros por segundo. Si está hecho a 50 milímetros por segundo o a 5 milímetros por milivoltio, los parámetros tendrán que ajustarse a esos valores. Entonces podríamos tener, insisto, errores. Aquí está otra vez. Cuando hay una deflexión positiva o negativa, se llama onda. Cuando se juntan las ondas, se llama complejo. Una onda plana entre dos ondas se llama segmento. Cuando unimos una onda o varias ondas con un segmento, a eso le llamamos intervalo. Un segmento más una onda es intervalo. Por ejemplo, el intervalo PR, que incluye la onda P más el segmento PR. ¿Qué otro intervalo es importante? El intervalo QT. El intervalo QT, ¿qué nomás incluye? El complejo QRS, es decir, la onda Q, la onda R y la onda S, más el segmento ST y más la onda T. Fíjense que el intervalo QT es un intervalo grande. También tenemos otro intervalo, el intervalo RR, que va desde una onda R al siguiente latido, la siguiente onda R. Entonces hay varios intervalos. Pues recuerden, una deflexión positiva o negativa es una onda. La línea plana entre dos ondas es un segmento. La unión entre una onda y un segmento o varias ondas y varios segmentos es un intervalo. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces el electrocardiograma? En eso suele verse a veces muchas limitaciones. Lo primero hay que tratar de ubicar el ángulo de Lewis. Recuerden que el ángulo de Lewis nos ayuda a ubicarnos entre el primero y el segundo espacio intercostal. El ángulo de Lewis lo hace la unión entre el manubrio y el cuerpo esternal. Entonces arriba quedaría el primer espacio intercostal y abajo el segundo. ¿Dónde ponemos el primer electrodo precordial? B1 o V1. En el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Entonces contamos espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4. Colocamos el V1. ¿Dónde colocamos el V2? En el mismo cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal del lado izquierdo, perdón, derecho el V1, ¿no? Y V2 en el lado izquierdo. Luego ubicamos el V4. ¿Dónde lo ubicamos V4? En la línea medio clavicular, un espacio más abajo, en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Una vez que hemos colocado el V4, colocamos el V3. El V3 se coloca a mitad de camino entre V2 y V4. En el mismo quinto espacio intercostal, colocamos el V5, pero ya en la línea axilar anterior. Y en la línea axilar media, ubicamos el V6. Así se ubican los electrodos. Así se deben ubicar los electrodos, no de otra forma. ¿Sí? Van a encontrarse dificultades. Pacientes con vendajes, por ejemplo. Paciente que tenga una cirugía y que tenga un vendaje. Hay que tratar de levantar lo mejor posible los vendajes hasta donde se pueda para realizar el electrocardiograma. Y tratar de colocar en el lugar mejor posible. ¿Qué también nos podemos encontrar? Se van a encontrar en los hospitales con mujeres
con las mamas, ¿sí? Eso entonces también nos va a limitar. En el mejor de los casos hay que intentar levantar la mama y colocar en el espacio intercostal correspondiente. Si eso no es posible, entonces hay que idearse y colocar, aunque sea un espacio más arriba, pero no sobre la mama, porque eso va a darnos registros electrocardiográficos erróneos. Entonces, o un espacio más abajo, si es que no se puede, ¿no? Muy bien. Así entonces quedaría, miren, bueno, estos son unos electrodos planos, ¿sí? No son las ventosas clásicas que le vemos, pero estos son los vectores, y generalmente vienen con colores, ¿no? Y de forma universal, el V1 o C1 es rojo, el amarillo es C2, el verde es C3, café es el V4, y luego viene azul, que es el V5, y morado, que suele ser el V6. Ahora, la colocación de las pinzas o de los electrodos en las extremidades. Generalmente, aunque no siempre, tenemos un cable amarillo y una pinza amarilla, un electrodo amarillo. Ese electrodo amarillo, no nos fijemos en los colores necesariamente, porque vamos a cometer error. No nos fijemos en los colores. Más bien, fijémonos en que tenga la letra L, en que el electrodo, no la pinza, sino el cable tenga la letra L. L de left. Entonces, ese lo ubicamos en la muñeca izquierda, evitando las prominencias óseas. Es decir, evitando las apófisis en la muñeca, sino un poco más hacia proximal de las prominencias óseas. En rojo, suele estar en color rojo, un electrodo que viene marcado con la letra R, de right. Esta debe colocarse en el brazo derecho, lo mismo, evitando las prominencias óseas, un poco más proximal de la muñeca. La placa generalmente se la ubica hacia afuera o hacia adentro. Depende, en algunos pacientes puede hacer interferencia, en otros nos puede ayudar. Tenemos otro electrodo que viene marcado con la letra F y que regularmente suele tener un cable de color verde. En este caso, la letra F es de foot y este tiene que ir ubicado en el pie izquierdo. Recuerden el triángulo de Einthoven de la figura inicial, tiene que ir en la P. Lo mismo evitando las prominencias óseas. Y viene otro electrodo, un cable negro, marcado con la letra N, de neutro. Ese se lo ubica sobre el tobillo del lado derecho. Lo mismo, evitando las prominencias óseas. Entonces podemos ver aquí ya una persona en la que están colocados los electrodos. B1, miren, rojo, amarillo, B2, el verde, B3, así sucesivamente. Y miren acá, la placa roja, la pinza roja, lado derecho, la pinza amarilla izquierda, la pinza verde en la pierna izquierda y la pinza negra neutro en la pierna derecha. Y aquí, ¿qué podemos ver de que no está bien al realizar el electrocardiograma? Si ustedes se fijan, esta persona tiene una correa que tiene una hebilla metálica. Debemos procurar que cuando vamos a hacer el electrocardiograma, retirar todas las cuestiones metálicas en bolsillos, en correas, etcétera, zapatos. Debemos, por ejemplo, en un paciente hospitalizado, desconectar la cama, por ejemplo, para evitar las interferencias, retirarle el saturador, ¿sí? Tratar de que no haya ningún artefacto metálico en contacto con el paciente para que no se nos generen fenómenos adventicios o artefactos en el registro del electrocardiograma. Otra cosa que hemos visto siempre en los hospitales que suelen hacer los internos, por lo que generalmente se les llama la atención, es que el electrocardiograma regularmente para hacerlo necesita alcohol, nada más. Una torunda de alcohol, se limpia la zona donde voy a ubicar el electrodo y lo pongo. En pocas ocasiones necesitamos gel. ¿Cuándo necesitamos usar gel? Cuando, por ejemplo, el paciente tiene mucho vello en el tórax. Entonces ahí sí estamos obligados a usar gel. O si al colocar alcohol no logramos que se quede fijo en las ventosas. Hay que usar ahí algo de gel. Si no, solo con alcohol. Incluso para las placas acá también alcohol. Tratar de no colocar gel.
Y si nos toca usar gel, jamás, pero jamás de los jamases, colocar gel dentro de las ventosas. ¿Qué es lo que suelen hacer? Cogen la ventosa y le ponen gel ahí dentro de la ventosa. Eso no se puede hacer jamás. ¿Por qué? Porque se dañan las ventosas. El gel ingresa al caucho de la ventosa, acá, ingresa a la ruedita de la ventosa. Cuando el gel se seca, se endurece y este caucho se rompe y no vale más. Y ustedes quieren hacer un electrocardiograma y la ventosa ya no funciona, ¿sí? Ya no funciona. Entonces tienen que empezar a pegarlo con esparadrapo, a que otro compañero tenga los deditos ahí puestos en la ventosa para que no se mueva. Entonces la cuestión resulta más difícil. Así que jamás colocar gel dentro de las ventosas. Nunca, nunca, jamás. Eso puede ser motivo incluso de llamado de atención en los hospitales si les ven haciendo esto. El gel o el alcohol va sobre la piel del paciente. Y si vamos a usar gel, es una muy pequeña cantidad. Una vez que hemos usado el electrocardiograma, hay que limpiar. Hay que quitar el exceso de gel que queda en las ventosas, en las placas, porque también se pueden oxidar, se pueden deteriorar. Sí, queda una especie de sarro en las placas que evita el contacto con la piel y los registros cambian y se alteran. ¿De acuerdo? Así que esto sí les dejo como una recomendación muy, muy, muy grande. Un favor muy especial también, por favor, jamás coloquen gel dentro de las ventosas. Jamás, jamás lo hagan y siempre limpien el excedente de gel para que pueda el aparato funcionar mejor. Entonces ahora sí entramos a la lectura e interpretación. Antes de pasar a eso, siempre verifiquen que los cables estén bien puestos en su lado correcto. Porque es fácilmente reconocible en el electrocardiograma cuando uno ha colocado el electrodo izquierdo en el brazo derecho y viceversa. En el electrocardiograma eso es fácilmente identificable y eso es motivo para tener que repetir el electrocardiograma, lo cual nos va a tomar tiempo, nos va a gasto de recursos, etc. Entonces, siempre verificar que coloquemos los electrodos correctos en el lado correcto. Ahora, para interpretar entonces el electrocardiograma, o mejor dicho, para cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma, lo primero tiene que ser leerlo y luego interpretarlo. La lectura se compone de estos 6 pasos. Primero, determinar el ritmo. Luego, calcular la frecuencia cardíaca. En tercer lugar, medir el intervalo PR. El intervalo, ¿no? Onda P y el segmento PR. Luego, medir el complejo QRS. Finalmente, medir el intervalo QT. Y por último, determinar el eje eléctrico con el sistema hexaxial. ¿Cómo determinamos el ritmo? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el ritmo de este electrocardiograma es o no es sinusal? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que el ritmo es sinusal? Pues debe cumplir por lo menos estos 3 criterios. No todos en conjunto, pero sí por lo menos el primero es el más sensible y específico de ritmo sinusal. Este de acá. El criterio dice que la onda P tiene que ser positiva en D1, en D2 y en AVR. Y negativa en AVR. Vamos a ver. Miren, este electrocardiograma es un registro electrocardiográfico normal. Entonces vamos a ver qué dice onda P positiva en D1, D2 y AVR. Nos vamos a D1 y vemos aquí que la onda no se la ve tan bien, pero es positiva. Nos vamos a D2 y claramente positiva la onda P, despolarización auricular. Y nos vamos a AVR, positiva en AVR. Entonces, positiva en D1, positiva en D2, positiva en AVR. AVR tiene que ser negativa. Si ustedes la ven aquí, es negativa en AVR, la onda P. Por tanto, entonces, mientras no se demuestre lo contrario, este es un ritmo sinusal. Es un electrocardiograma en ritmo sinusal. Sin embargo, nos hace falta algo más. El segundo criterio. Que las ondas P tienen que estar antes de los QRS. Y verifiquemos. Si vemos en todas las derivadas, de 1, por ejemplo, la onda P está antes del QRS. Vámonos por acá, por ejemplo, a V5. La onda P está antes de del QRS. Por tanto, es un ritmo sinusal. Y el tercer criterio es que la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia de descarga normal del nodo sinusal. Entre 60 y 100 latidos por minuto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo determinar la frecuencia cardíaca? Hay que recordar lo que acabamos de mencionar, que un cuadro grande son 200 milisegundos
Un cuadro pequeño son 40 milisegundos. Un segundo de tiempo serían 5 cuadros grandes, porque 5 por 200 es 1000. Entonces 1000 milisegundos es igual a un segundo. Y 25 cuadros pequeños, porque recuerden que dentro de cada cuadro grande hay 5 cuadros pequeños. Entonces 5 por 5, 25. Entonces 25 cuadros pequeños son un segundo. Y un minuto entonces estaría, ya al medir todo un minuto, serían 300 cuadros grandes o 1500 cuadros pequeños. Es decir, 5 veces más. En este electrocardiograma que podemos ver aquí, en este pequeño trazo de la derivada 2, entonces podemos hacer la medición de la frecuencia cardíaca. Pero acá tengo otros trazos de electrocardiograma. ¿Cuál es la forma? Hay varias formas de medir la frecuencia cardíaca. Pero probablemente la que más debamos usar es la siguiente. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros, en cualquier registro electrocardiográfico, vamos a tomar este de la mitad, este trazado que dice B, porque vemos que está bastante irregular. ¿Qué es lo que tenemos que ver primero? Que esta distancia entre R y R sea regular. Esta distancia entre una R y otra R sea regular. Ese es el primer paso para calcular la frecuencia cardíaca. Que la distancia entre una R y otra R sea igual. A ver, permítanme un segundo, cambiar de color. Ya. Distancia entre la R y la otra R sea regular. Tenga la misma longitud. Si vemos, miren, esta R y esta otra R no tienen igual distancia. Para nada, ¿no? Y si medimos esta R con las otras, tampoco. Son muy irregulares. Cuando la distancia de R a R es irregular latido a latido, solo podemos usar una forma para determinar la frecuencia cardíaca. Y solo una. Porque como son irregulares, ¿cuál escogemos? El más ancho, el más angosto. ¿Qué intervalo RR escogemos? Entonces, la única forma para medir cuando los RR son irregulares es esta. El primer paso, entonces, va a ser medir en el electrocardiograma 3 segundos. ¿Cómo medimos en el electrocardiograma 3 segundos? Ya, miren acá. Un segundo son 5 cuadros grandes. Entonces, perdón. Perdón, mil disculpas. Les decía entonces que cuando nosotros tenemos los RR irregulares, la única forma de medir el electrocardiograma es de acuerdo a este método. Si nos fijamos acá, un segundo son 5 cuadros grandes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A medir en el papel del electro 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos, entonces, por tanto, serían 5, 10, 15 cuadros grandes. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a marcar y vamos a los 15 cuadros grandes. Entonces, vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí tengo 3 segundos. Porque, insisto, un segundo son 5 cuadros grandes, por tanto 15 segundos serán 15 cuadros grandes serán 3 segundos. En estos 15 segundos, cuento el número de QRS que tengo. El número de latidos. Tengo 1, 2, 3 y 4 latidos en 15 segundos. Entonces, 15 segundos, 4 latidos. Los ponemos aquí.
en 3 segundos, perdón, en 3 segundos, tengo 4 latidos. ¿Sí? En 3 segundos tengo 4 latidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La frecuencia cardíaca no se mide en 3 segundos, sino se mide en 1 minuto. Por tanto, entonces tengo que llevar esto a los 60 segundos o a 1 minuto. Por tanto, esto tengo que multiplicar, estos 4 latidos, tengo que multiplicarlos por 20, ¿verdad? Porque 20 por 3, es decir, 20 por 3 segundos son 60 segundos. Por tanto, entonces el número de latidos lo multiplico por 20. Y en este caso, entonces, la frecuencia cardíaca será de 20 por 4, de 80 latidos por minuto. Esa es la única forma en la que podemos medir la frecuencia cardíaca cuando los RR son irregulares. Cuando los RR son regulares, como en el trazo de arriba o en el trazo de abajo, entonces podemos usar cualquier método de medición de la frecuencia cardíaca. Pero yo les aconsejaría que ustedes se familiaricen con esta forma de medir. 3 segundos, cuento el número de RR y los multiplico por 20. El número de latidos y los multiplico por 20. ¿Sí? Con eso ustedes tienen una herramienta súper valiosa, súper útil y que es muy fiable para medir la frecuencia cardíaca. Sin embargo, como digo, hay muchas otras formas de medir, como contar el número de cuadros pequeños que hay de una R a otra R y dividir 1500 para el número de cuadros pequeños o 300 para el número de cuadros grandes. Y así nos va a dar también la frecuencia cardíaca. Pero, insisto, esta forma que acabo de mencionarla es una forma muy fiable y que nos va a servir tanto para cuando los RR son regulares como cuando los RR son irregulares. Pero, si los RR son irregulares, esta es la única forma fiable de medir la frecuencia cardíaca. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Perdón. Muy bien. El tercer paso entonces es medir el intervalo PR. El intervalo PR, es decir, desde donde empieza la onda P hasta donde empieza el complejo QRS, no debe medir más allá de 200 milisegundos. Ni menos de 120, ni más de 200 milisegundos. Por tanto, entonces, recordemos que cada cuadro pequeño son 40 milisegundos. Entonces, 120 serían 3 cuadros pequeños. 200 serían 5 cuadros pequeños. Entonces, no debe medir más de 5 cuadros pequeños. Aquí podemos ver en este electrocardiograma, vamos a medir el PR, el intervalo PR. Entonces, ¿desde dónde va? Desde donde empieza la onda P, es decir, desde aquí, hasta donde comienza el complejo QRS, hasta acá. ¿Cuántos cuadros hay? Hay 1, 2, 3 y 4. 4 cuadros pequeños. Por tanto, 4 cuadros pequeños, cada cuadro pequeño equivale a 40 milisegundos. Eso quiere decir que 4 por 4 son 16, 160 milisegundos. Entonces, este PR, este intervalo PR, de este electrocardiograma, mide 160 milisegundos. Estaría dentro del rango normal. No debe superar más de 200. Si supera los 200, estamos hablando de bloqueos auriculoventriculares. Siguiente paso. Medir el complejo QRS. El complejo QRS, recuerden, es la despolarización de los ventrículos, no debe medir más de 120 milisegundos. No debe medir. Como cada cuadro pequeño son 40 milisegundos, entonces el QRS no debe medir más de 3 cuadros pequeños. 40, 80, 120 milisegundos. No debe medir más de eso. Veamos estos electrocardiogramas. ¿De dónde a dónde medimos el QRS? Pues como está aquí en este electro, desde donde empieza la Q hasta donde termina la S. Las 3 ondas. Si vemos este electrocardiograma, tenemos un cuadro y la mitad de otro y el inicio de otro. Casi 2 cuadros, ¿no? Casi 2 cuadros. Por lo tanto, esto estaríamos hablando de 2 cuadros pequeños. Si cada cuadro pequeño equivale a 40 milisegundos, entonces quiere decir que tenemos un QRS que mide 80 milisegundos. Desde donde empieza el complejo hasta donde termina el complejo.
medir el complejo QRS. Si mide más de 120 milisegundos, es decir, más de 3 cuadros, estamos hablando de bloqueos de rama. Bloqueos de rama. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior, hemibloqueo posterior. Muy bien. Si tienen igual alguna inquietud, lo pueden ir haciendo o al final, como ustedes tengan a bien. El siguiente paso, el paso 5, es medir el intervalo QT. Ah, me olvidaba. ¿Dónde mido el intervalo PR? El intervalo PR debo medirlo en D2, en la derivada 2. Siempre vayan a la derivada 2, así como aquí en el registro, y midan ahí el intervalo PR. Siempre en la derivada 2. Ahí empieza. Al menos cuando uno está iniciando electrocardiografía, debe ir a medir ahí, en esta derivada, en D2. ¿Dónde mido el complejo QRS? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que observar el electrocardiograma y ver cuál QRS me parece el más ancho. Así a simple vista, veo y digo, a ver, ¿cuál parece más ancho de todos? Generalmente, el más ancho suele ubicarse entre V2 y V2 y V3. Ahí es donde voy y mido el complejo QRS. Y si no, busco cuál me parece el más ancho y ahí es donde mido. El intervalo QT. El intervalo QT lo vamos a medir ahí mismo donde medí el complejo QRS. En esa misma derivada. Ahí vamos a medir el intervalo QT. El intervalo QT, como norma general, tiene una mide de 400 más menos 60 milisegundos. Es decir, 460, 340 milisegundos. Hay variación entre hombres y mujeres, sí, pero el intervalo QT tiene mide este tiempo, ¿no? Se demora este tiempo. Muy bien. En este trazo, entonces, vamos a que medimos el complejo QRS, también vamos a medir el intervalo QT. ¿Qué incluye el intervalo QT? Incluye todo el complejo QRS, desde donde empieza el QRS hasta donde termina la onda T, hasta acá. Hasta donde termina la onda T. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces vamos a medir los cuadros. Cuadros pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prácticamente 9. 9 cuadros pequeños. 9 cuadros pequeños. Si recuerdan, entonces, cada cuadro pequeño equivale a 40 milisegundos. Por tanto, 9 por 4 serían 360 milisegundos. Esto es lo que mide el intervalo QT en este electrocardiograma. 360, que estaría dentro de lo normal. 400 más menos 60. ¿Qué pasa cuando está prolongado el QT o está muy corto el QT? El paciente tiene mucho riesgo de hacer arritmias ventriculares. Cuando el intervalo es muy corto, por ejemplo ahora en COVID, ¿de qué teníamos miedo? Cuando los pacientes llegaban tomando mucha citromicina, hidroxicloroquina, etcétera, que son fármacos que prolongan el QT. Entonces estos pacientes podían tranquilamente hacer arritmias ventriculares y fallecer con un paro cardíaco por estas arritmias ventriculares que podían ser malignas, como la torcida de puntas. Y luego, al intervalo QT, si ustedes se dan cuenta, el intervalo QT incluye la despolarización del ventrículo y la repolarización del ventrículo. Es decir, incluye prácticamente toda la sístole ventricular y la diástole ventricular. Sístole y diástole ventricular. Entonces, incluye todo, prácticamente casi todo el ciclo ventricular. Incluye todo el ciclo ventricular. Por tanto, entonces, si ustedes recuerdan de la fisiología, cuando un paciente tiene taquicardia, antes de eso, ¿no? A ver, déjenme hacerles un pequeño dibujito. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, hacemos un cuadro de, digamos que todo esto dura el ciclo cardíaco. Normalmente, el ciclo cardíaco se divide así. La sístole es 1/3 de todo el ciclo y la diástole son 2/3 del ciclo cardíaco. Son 2/3 del ciclo cardíaco. Entonces, esto sería aquí la sístole, ¿sí? Más o menos hasta aquí.
y esto sería la diástole. ¿Sí? Entonces, sístole y diástole. Entonces, la sístole es 1/3 y la diástole 2/3 de todo el ciclo cardíaco ventricular. Y si recordamos fisiología, en la fisiología, cuando una persona tiene taquicardia, estos tiempos cambian. La sístole se suele hacer más larga, ¿sí? La sístole se suele hacer más larga y la diástole más corta, cuando un paciente tiene taquicardia. Por tanto, entonces, en taquicardia, este intervalo QT va a variar, va a cambiar. Y por tanto, en todo paciente que tiene taquicardia, deberíamos ajustarle ese valor del QT, ajustarle a la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llama ese ajuste del intervalo QT a la frecuencia cardíaca, a la taquicardia del paciente? Eso se llama QT corregido. Es decir, es la corrección del QT a la frecuencia cardíaca del paciente, por lo que acabo de mencionar. Entonces hay distintas fórmulas. La que más usamos es esta, la de Bassett. La fórmula de Bassett. ¿Cómo es la fórmula de Bassett? El QT dividido para la raíz cuadrada del intervalo RR. Es decir, tenemos que medir cuánto mide este QT. De aquí a acá, ¿cuánto mide? En segundos, ya no en milisegundos, sino en segundos, así como está acá. Miren, por ejemplo, aquí en este ejercicio, 0.46 segundos. Y luego medimos el intervalo RR, es decir, de aquí a acá. El intervalo RR, y le sacamos la raíz cuadrada de ese intervalo RR. Entonces, debemos tener estos dos valores, el QT y el intervalo R, pero en segundos, ya no en milisegundos, como estábamos hablando hasta hace un rato, o también se puede hacer en milisegundos, pero luego habrá que hacer factor de conversión. Entonces, le sacamos la raíz cuadrada al RR y luego dividimos el QT para la raíz cuadrada de RR. Si ustedes desean, pueden ahí, ustedes con sus calculadoras, hacer este cálculo. Es algo muy sencillo. O existen aplicaciones en la red para el cálculo del QT. ¿Y qué les pide? Les suele pedir que ustedes ingresen la frecuencia cardíaca y que coloquen el QT. Y la calculadora les arroja inmediatamente el QT corregido. Pueden buscar eso online para hacerlo más fácil. El sexto punto entonces de la lectura y último es la determinación del eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico del corazón se mueve entre este rango amplio, entre más 120 a menos 30 grados. Menos 30 grados. Entonces miren aquí este gráfico. Lo que veíamos, el sistema exaxial. Miren, 120 grados está aquí, que es más o menos la ubicación del V3. Y vemos aquí está menos 30 grados, aquí. Por tanto, miren, todo esto, si el eje al medirlo cae en esta zona, estamos hablando de un eje normal. Entre menos 30 y más 120 grados. Entre menos 30 y más 120. Toda esa es una zona normalidad. Si el eje es más de 120 milisegundos, cae por acá, entonces hablamos de un eje desviado a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque recuerden que este sistema exaxial es como que estuviéramos viéndolo al corazón de frente. Estuviera la persona parada frente a nosotros y nosotros lo estamos viendo de frente. Por tanto, entonces acá es el lado izquierdo de la persona y esto de acá es el lado derecho de la persona. Estamos viéndolo de frente a la persona, ¿sí? Entonces, lado izquierdo acá y lado derecho acá. Entonces, por tanto, si el eje está más de 120 milisegundos, se habla de una desviación del eje a la derecha. Si el eje está por debajo o por arriba de, como quieran decirle, de menos 30 grados, entonces hablamos de un eje desviado a la izquierda. ¿Cuándo se desvía a la izquierda? Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, cuando hay bloqueo de rama izquierda. ¿Cuándo se desvía a la derecha? Cuando hay hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de rama derecha. ¿Y qué pasa si el eje cae en esta zona? Si cae en esta zona, estamos hablando de un eje extremo. De un eje extremo.
Pero ¿cómo sabemos si el eje vino así? O sea, desde la izquierda a la derecha, o vino de la derecha hacia la izquierda. Si fue extremo, ¿en qué sentido? Se fue hacia el extremo. Pues hay algunos otros parámetros que nos ayudan a definir si es más extremo derecho o extremo izquierdo. Sin embargo, con que ustedes mencionen de que es un eje extremo, es suficiente, porque ya sabemos dónde cayó, en qué cuadrante cayó el eje. Entonces, ¿cómo medimos el eje? ¿Cómo hacemos para medir? Esta es la técnica más fiable para encontrar el valor del eje eléctrico del corazón. Es la técnica más fiable. También hay muchas formas de hacerlo, pero la más fiable resultaría ser esta. ¿Por qué les decía que pongamos especial atención en V1, en esta horizontal, y en AVF, que es la vertical? Porque esas dos derivaciones nos van a servir para medir el eje. Miren, nos vamos a V1, a esta derivada. ¿Qué hacemos? Medimos la parte positiva y la negativa. Si ustedes ven la parte negativa, podríamos decir que es un cuadrito, -1. Vamos a ponerle aquí, -1. Porque es un cuadrito negativo. ¿Cuántos cuadritos positivos tiene? Casi 6. Si medimos aquí, 5 y 1, 6. Un cuadro grande y uno pequeño. Entonces, pero esto es positivo, entonces sería más 6. ¿De acuerdo? Si hacemos esta suma algebraica entre -1 y más 6, nos quedaría más 5. ¿Verdad? Entonces, esto sería igual a más 5. Más 5. Un poquito más sobre esto, ya, ahí. Entonces sería más 5. Entonces tendríamos un eje que en D1 tendríamos más 5 ¿qué? Más 5 milivoltios. O más 5 milímetros. Más 5 milímetros o más 0.5 milivoltios. 5 milímetros. ¿Dónde nos vamos? Miren, del centro del eje exaxial, ¿hacia dónde es positivo? Recuerden que les decía que la cabeza del vector es positiva y la cola del vector es negativa. La cabeza del vector es positiva y la cola del vector es negativa. Entonces, como estamos en D1, D1 es horizontal. Desde el centro nos vamos a dirigir entonces hacia la izquierda, porque hacia la izquierda es positivo. ¿Cuánto nos vamos a mover? 5 milímetros. Medimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Es un vector de 5 milímetros. ¿Sí? Es un vector de 5 milímetros. Esto es D1, ¿no? Entonces tenemos un vector de 5 milímetros. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a VF. ¿Dónde está VF? Acá está, miren. Aquí está VF. Lo mismo. Vamos a medir los cuadros negativos. ¿Cuáles son los cuadros? ¿Cuántos cuadros negativos? Hay 2. Menos 2. Medimos los cuadros positivos. Hay 5, 6, 7. Prácticamente sería más 7. Hacemos la suma algebraica de estos dos. Quedaría más 5. Más 5 milímetros. Ahora, AVF es positivo, ¿no? Entonces, desde el centro del eje exaxial nos vamos a AVF. AVF está en la vertical. ¿Para dónde es positivo? ¿Para arriba o para abajo? Miren, la cabeza del vector está hacia abajo, positivo, entonces nos vamos hacia abajo. Y medimos lo mismo, 5 milímetros. 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos un vector de 5 milímetros. Lo mismo, entonces dibujamos el vector de 5 milímetros. Esto, conforme ustedes lo vayan practicando, luego ya ni siquiera tendrán que hacer el dibujo. Simplemente con que lo imaginen en la mente ya van a decir hacia dónde está el eje. Luego entonces, ¿qué hacemos finalmente? Trazamos dos líneas. Una que corte la punta del un vector, o que pase por la punta del un vector, y otra que pase por la punta del otro vector y que se crucen, se intersequen. Y entonces trazamos una línea adicional que vaya desde el centro del sistema exaxial y pase por el centro del corte que acabamos de hacer. Y ahí estamos, entonces, ese es el eje eléctrico del corazón. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde más o menos está? Está entre más 30 y más 60. Está en la mitad prácticamente. Entonces, eso quiere decir que está a más 45 grados.
más 45 grados. Este es el sistema más fiable para calcular el eje eléctrico del corazón. Es el sistema más fiable. Insisto, hay muchas más formas, que cuál es la derivación más isodifásica y de acuerdo a eso, cuál es la que le corta perpendicular, para D2 o para D3, etc. Hay varias formas de hacerlo, pero son menos fiables. Son mucho menos fiables. Esta entonces sería la más fiable. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, si D1 es positivo y AVF es positivo, o sea, la resultante, ¿no?, de esta sumatoria son positivas, lo que vamos a obtener es un eje normal. Vamos a obtener un eje que va a caer en esta zona, en la zona normal. Si tenemos D1 que sea negativo, es decir, miren para acá, hacia la derecha, si D1 negativo y el AVF lo tenemos positivo, entonces el eje va a caer en esta zona, desviado hacia la derecha. Ahora, si en D1 el eje es positivo, pero en AVF el eje es negativo, entonces positivo en D1, pero es negativo en AVF, el eje se va a ir hacia arriba. Entonces va a caer en esta zona, desviado hacia la izquierda. ¿Sí? Más o menos como para que tengan una idea. Y si los dos son negativos, tanto D1 como AVF negativos, negativo acá, entonces el eje va a caer en esta zona, en un eje extremo izquierdo. Bueno. Espero que algo vaya entendiéndose un poquito. Y bueno, una vez que hemos hecho la lectura, ¿por qué lectura e interpretación? Porque cada vez que usted lee un texto cualquiera, en cualquier rama, en cualquier materia, en medicina, en cualquier otra cosa, lo primero que usted hace es leer un documento y luego usted saca una interpretación de eso. Dice, bueno, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué me dice este texto? ¿Cómo yo lo analizo? Lo mismo con el electrocardiograma. Sigo estos 6 pasos para leerlo primero. Entonces tengo ya unos parámetros definidos y ahora entonces sí lo interpreto. Entonces digo, ¿qué trastornos tiene? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué tenemos que buscar? Trastornos del ritmo, trastornos de la conducción, crecimiento de cavidades, zonas eléctricamente inactivas y otros trastornos. ¿A qué me refiero con trastornos del ritmo? Me refiero básicamente a las arritmias. Las arritmias supraventriculares, ventriculares, de complejo ancho, de complejo estrecho. ¿A qué me refiero con trastornos de la conducción? Los bloqueos sinoauriculares, auriculoventriculares, de rama y hemibloqueos. Crecimiento de cavidades, hipertrofia del ventrículo derecho izquierdo, crecimiento de la aurícula derecha izquierda. Zonas eléctricamente inactivas, ¿a qué nos referimos? Isquemias, lesiones, infartos. ¿Y a qué me refiero con otros? Los trastornos que aparecen, por ejemplo, en la intoxicación digitálica, en el congelamiento, en la hiperhipocalemia y por hipercalcemia, es decir, en los trastornos hidroelectrolíticos que aparecen ciertas manifestaciones, que en teoría no se corresponden con ninguno de estos otros 4 puntos y por eso se les denomina como otros. Muy bien, yo hasta aquí es donde quiero básicamente mostrar, no quiero llenaros de más información. No sé si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, doctor. En caso de existir alguna pregunta, pueden prender sus micrófonos o igual está el chat de Zoom para que nosotros podamos decirle al doctor. Igual todo esto, el aprendizaje lo van a ir, durante su año de internado van a ir saliendo algunas dudas, pero esto creo que es lo más importante, lo más esencial. Bueno, hay una pregunta y es Claro. de Dávila Velasco Carla. Pregunta que cuando se refiere a digital, ¿qué es y qué es lo que hace? Ya, el digital, cuando me refiero a los fármacos digitálicos, por ejemplo, a la digoxina. Son fármacos digitálicos provenientes de esta planta denominada digital. Los digitálicos se usan, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en la fibrilación auricular, etc. Y el digital, cuando alguien toma dosis excesivas de digital, se intoxica por el digital
y provoca trastornos en la repolarización y despolarización ventricular. Entonces, lo que solemos ver, por ejemplo, es un QRS, porque voy a intentar dibujar acá, vemos el QRS, ¿sí? Y vemos que en el segmento ST se forma una especie de cubeta. Y luego aparece la onda T. Entonces, esta zona de aquí se llama la cubeta digitálica. Se le dice, no este signo, es la cubeta digitálica, que es un signo de intoxicación por digoxina. Cubeta digitálica, que puede incluso llegar a provocar trastornos del ritmo muy serios y provocar la muerte. Ya, doctor, yo creo que no existe ningún otro tipo de preguntas. De Muy parte bien. de todo el comité organizador y de los asistentes, queremos agradecerle enormemente por esta magnífica presentación y prácticamente se nota que quedó claro y que el mensaje que se quería transmitir les ha llegado a cada uno de nosotros. Son conocimientos muy valiosos que nos sirven para implementar ya sea en nuestra vida personal y profesional, y agradecerle de todo corazón, doctor. Gracias, Que doctor. les vaya muy bien en el internado. Un gusto. Saludos a todos.